Vamos a dar inicio a este seminario, así que primero que todo dar las gracias a todos y todas por estar hoy presente aquí acompañándonos en este seminario de cierre de un proyecto FONIS titulado Epidemiología Espacial Alimentaria, Modelación Geográficamente Ponderada para identificar determinantes urbanas de la salud nutricional en las principales ciudades de Chile. Hoy damos el cierre de este proyecto. Queremos mostrar en el marco general de lo que fue el desarrollo de este proyecto. Tenemos una invitada especial que viene, ¿cierto?, desde Italia, que me deja muy contenta. Y bueno, vamos a hacer también la entrega oficial de uno de los productos relevantes de este proyecto, que es un atlas cartográfico de los desiertos alimentarios. Entonces, para dar inicio y dar el marco general, el contexto de cómo se generó y cómo se ideó este proyecto, contarles un poquito la historia que está detrás. Y primero empezar solo a modo de ejemplo qué es lo que significa la epidemiología espacial alimentaria. En términos muy generales, la epidemiología espacial alimentaria estudia la distribución geográfica de los entornos alimentarios y su impacto en la salud poblacional, urbana principalmente, pero también puede ser rural, integrando datos de acceso a los alimentos, la disponibilidad y la calidad nutricional. Ahí tenemos dos grandes conceptos importantes que debemos considerar cuando hablamos de epidemiología espacial alimentaria. Una que es el análisis geoespacial, que tiene que ver con el espacio, con la geografía y también con la salud poblacional. En el caso del análisis geoespacial se utilizan distintos sistemas de análisis espacial avanzado que permiten mapear las desigualdades de acceso al alimento. Y en el caso de la salud poblacional podemos tener varios determinantes, ¿ya? Que son patologías en sí, es decir, enfermedades, que pueden ser malnutriciones tanto por exceso o por déficit, pero también otras que se relacionan con el consumo de alimentos, de una manera más indirecta, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular o incluso la seguridad alimentaria, que es justamente garantizar el acceso a los alimentos. Como parte de nuestra historia como equipo, nosotros en el 2021 trabajamos en una propuesta de un proyecto NAM en su momento para personas mayores y gestionar o crear una app de cocuidado con estas personas mayores. Ese proyecto nos fue adjudicado, no obstante, como equipo nos dimos cuenta que teníamos temas en común y que queríamos trabajar en temas que convergían nuestras disciplinas. La disciplina del urbanismo, la planificación y el tema de los sistemas y los entornos alimentarios. Entre el año 2022 y 2023, se adjudicó el proyecto del FIC Ciudad Mayor, que creó una app para poder recoger perspectivas que midan la calidad de vida de las personas mayores en distintos entornos urbanos. Específicamente se estudiaron las comunas de Independencia, Renca y Quinta Normal. Y en esa instancia fue cuando se generó la necesidad de poder medir algo más, de estudiar algo más. Y ahí se ideó, ¿cierto? Se gestionó la idea de poder evaluar el acceso de los alimentos, hacia los alimentos, por parte de las personas mayores en ese momento. Y entre el año 2023 y 2025 postulamos al FONI, el cual fue adjudicado, y el que hoy día nos converge, hoy día nos converge, ¿cierto?, a hacer este cierre y a mostrar todo lo que hemos realizado en torno a ese proyecto. ¿Cuáles han sido los logros? Bueno, han sido varios. Al menos tenemos estos 3 artículos publicados en muy buenas revistas. Tenemos un atlas cartográfico que va a ser la entrega oficial hoy día de los desiertos alimentarios y de las 16 capitales regionales de todo nuestro país. También hay un libro que se escribió y cierto y va a estar prontamente disponible para su compra, y diversas presentaciones en distintos congresos a nivel nacional e internacional, y también una aparición en Protagonistas 2030, donde también se dio a conocer el trabajo de qué es lo que eran los desiertos alimentarios. Este es el equipo del cual yo dirijo actualmente en este proyecto. No obstante, pueden surgir nuevas
nuevas postulaciones y no necesariamente va a estar a cargo mío, ¿sí? Pero es importante relevar la coordinación y la interdisciplina que existe en este equipo. Felipe es sociólogo, Carlos es constructor civil, Francisco es arquitecto, pero se dedicó al urbanismo, a la planificación. Se me olvidó el nombre de Correa, siempre se me olvida. Juan es geógrafo y yo soy nutricionista de base. O sea, tenemos un equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Bueno, yo postulé a un Fondesit regular con parte del mismo equipo respecto de ciudades no nutritivas, la exploración para ciudades no nutritivas que van en la misma dirección respecto de los desiertos alimentarios. También postulaciones a FONDEF que tenemos, proyectos regionales y algún Corfo que por ahí pueda aparecer. Especial atención, quiero dar agradecimiento a todo el equipo FONIS que ha sido, hemos trabajado codo a codo, la verdad es que han sido 2 años de conocernos, de aprender a convivir con cada una de las especialidades, de las disciplinas, de poder conversar al respecto. También la Javi Cabeza, que por ahí no sé si ha llegado, pero ella fue nuestra partner en toda la parte del financiamiento, de la gestión financiera de los proyectos, y también su contraparte, la Isabela, que era de la San Sebastián, y bueno, ya Ervin y Catrín, que también fueron parte importante porque ellos auspiciaron una parte pequeñita de este proyecto, que es un nuevo proyecto que nace, que después les va a presentar Felipe. Y bueno, y me despido con esta frase que a mí me hace particularmente mucho sentido. En el caso de nosotros que nos conocimos en plena pandemia, trabajando online por Zoom, los chiquillos vivían en el sur, me acuerdo, yo acá en Santiago, y bueno, hasta que nos conocimos casi 2 años después, presencialmente. Entonces, juntarse en un comienzo fue un comienzo bien interesante. Seguir juntos fue un progreso y trabajar juntos es un éxito. Así que muchas gracias, equipo, y muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí. Ya, ahora voy a dejar a mi invitada especial. Ella se llama Caterina Rondoni. Caterina es investigadora postdoctoral en la Università degli Studi di Ferrara de Italia, con un doctorado en Environmental Sustainability and Wellbeing y un doctorado en Agricultural Science de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria académica y profesional se centra en el análisis y la transformación de los sistemas alimentarios desde una perspectiva de gobernanza multinivel, complejidad territorial y justicia socioecológica. Ha desarrollado investigaciones en América Latina, especialmente en Perú, Ecuador y Chile, y en Europa también, colaborando con comunidades indígenas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil en torno al derecho a la alimentación, la agroecología y la soberanía alimentaria. Así que le damos un aplauso a Caterina, la recibimos con su presentación Sistemas Alimentarios en Transformación, Aprendizajes desde Chile. Yo me voy a poner de pie quizá. Esperen. Me siento más cómoda. Ya, muchas gracias Leslie para invitarme, muchas gracias a ustedes que me reciben acá. Y bueno, hoy voy a intentar explicar un poco de esas palabrotas que salen en mi currículum, que quizá parecen muy como grandes, pero en realidad son muy interesantes para intentar entender la complejidad de lo que son los sistemas alimentarios. Y voy a empezar haciéndole una pregunta a todos, que parece una pregunta súper sencilla y en realidad yo creo que no tanto. ¿Qué es la comida? ¿Alguien que se lanza? ¿Algunas cosas por acá? Comemos todos los días, así que una idea de qué es, imagino que lo tenemos. ¿Alguien que quiere aportar? Sí. Nutrientes. Ya. 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 ¿Qué más? ¿Por acá? ¿Alguien que quiera aportar? Nutrientes, calorías, felicidad, cultura, todo es cierto. Y de hecho yo creo que la comida, a mí me interesa mucho trabajar en el tema porque en realidad nos da la posibilidad de hablar de todo
de verdad de abarcar todas las temáticas, de todo tipo, bajo, no sé, mirada económica, social, cultural, antropológica, ingenierística, de verdad de todo, y sobre todo es una cosa común que nos acomuna a todos, entonces a todos más o menos nos importa o debería importarnos. Y yo ocupo esta definición para sistema alimentario, que es estructura sociogeográfica intricada y diversa, caracterizada por la abertura, el dinamismo y la multiescalaridad. De nuevo, muchas palabras, pero yo creo que esto también se conecta muy bien con lo que estaban trabajando acá en el FONIS, que de verdad el sistema alimentario tiene una expresión territorial muy fuerte, muy profunda. Entonces, la diversidad, pero al mismo tiempo la transversalidad es algo que la caracteriza de forma profunda. A mí me gusta mucho esta imagen, porque es una de las pocas imágenes que representa el sistema alimentario de forma no lineal. Porque, ¿saben? ¿No? Cuando se habla de sistema alimentario parece todo que cadena. Entonces, hay un comienzo y un fin. Y quizás cuando más iluminado cierran el círculo. Pero en realidad parece mucho más a esto que a la cadena de valor que todos piensan que sea sistema alimentario. Ahora, esta es un poco para compartir con ustedes qué significa hacer análisis multinivel en el tiempo y en el espacio. Acá en el eje X tiene tiempo, en el eje Y tiene espacio, y finalmente eso representa 3 sistemas alimentarios, local, nacional e internacional, que de alguna forma pasa algo que se cruzan. Y ese cruce, no sé, cambia una política a nivel nacional que toca el nivel local, o una circunstancia internacional que toca el Estado, el territorio, etc. Y finalmente hay momentos de intersección y allá de alguna forma cambia la dirección del sistema. ¿Por qué pongo esta imagen y por qué la encuentro muy interesante, también conectado con el trabajo que se hizo acá? Es que finalmente casi siempre cuando nosotros intentamos analizar el sistema alimentario tomamos en consideración características y actores, que es algo que pasa en un tiempo y un espacio muy específico, que es hoy. Y en realidad eso representa solo una parte del cuento que hay atrás del sistema alimentario, porque en realidad por entender las dinámicas de un sistema se necesita mucho estudiar intervalos de tiempo. Finalmente, ¿qué pasó entre el tiempo, por ejemplo, T2 que ven allá, que es el presente, y el tiempo T1, que es lo que pasó en ese, cuáles han sido las políticas, los cambios, la sociedad, y todo esto está interconectado. Entonces no es solo un cuento del hoy, ahora y lo que pasa en este momento, es un cuento de, como yo sé que a veces la historia es como el hermano pobre de la ciencia social, pero en realidad es súper importante cuando intentamos entender algo de complejidad. Y por eso, cuando yo llegué a Chile, yo soy italiana, trabajé en Ecuador y Perú antes de llegar acá, pero yo llegué a Chile, para mí era una hoja en blanco, empecé de cero. Entonces como que fui investigando, etcétera, y me llamó mucho la atención. Hice muchas entrevistas, muchas, demasiadas, porque yo quería entender, como quería meterme de verdad a lo que podía significar el tema alimentario acá. Y una entrevista en particular me llamó mucho la atención, que me la dio un historiador que se llama Mario Garcés, que me dijo: la historia alimentaria en Chile es la historia del hambre y es una historia que de cierto modo se reversa en la época actual, en la historia de la sobrealimentación con comida chatarra que termina con la obesidad infantil en adulto. Como que finalmente es simplemente otra historia de hambre, pero de un hambre distinta. Por eso, como a grandes rasgos, si quieren después les podemos hablar 50 horas, a mí me encanta hablar de este tema, pero a grandes rasgos yo creo que cuando hablamos de sistema alimentario en Chile hay 4 etapas muy importantes en términos de cambio. La primera es la época colonial. Obviamente se empezó todo un tema de extractivismo, especialización agraria, como que de hecho en realidad Chile en el mercado internacional nació como potencia exportadora de comida, sobre todo trigo. Y después llega la industrialización, se empiezan con políticas sociales, reforma agraria, avance en nutrición, etc. Y después llega un quiebre profundo, que es la dictadura, y haya habido una reestructuración completa de la imagen y la narrativa alrededor del tema alimentario. Se ha pasado de hablar de comida a hablar de commodity. Como que finalmente ahora la comida, como que, sobre todo en esa época, como que se reestructuró en un sentido de se produce comida
por el negocio. Y eso es muy profundo acá en Chile. Me llamó siempre mucho la atención. Y finalmente se regresa a la democracia y hay un poco una continuidad de este modelo agroexportador con esta mirada de, y lo pongo acá, Chile potencia alimentaria. Y según yo, es muy interesante, de hecho, para mí ha sido un caso de estudio bastante desafiante, ver esta paradoja en el país entre lo que se produce, como finalmente el sector alimentario representa en Chile una potencia enorme. El 18% del PIB, el 25% de la exportación, el 23% del empleo, se exporta un montón y también hay cosas como que están consideradas como súper importantes exportarla acá, pero al mismo tiempo tenemos una cara al otro lado de una crisis de malnutrición, no de nutrición, cuidado, de una crisis de malnutrición profundísima. Como Chile hace 2 años creo se ganó el primer puesto por niño obeso en el mundo, que es impresionante. ¿Y qué pasa allá? Y yo creo que es una parte como importante de entender el sistema alimentario de un país que tiene toda esta arista, ¿no? Histórica, social y bueno, sobre todo yo diría en este momento política, que hay una fragmentación institucional muy profunda y falta un poco un enfoque sistémico. Yo durante mi investigación, uno de mis objetivos ha sido mapear un poco los actores nacional que ven tema alimentario en Chile y me sorprendió porque de verdad casi todos los ministerios de alguna forma abarcan el tema alimentario. Como le decía antes, finalmente la comida es muy transversal, pero que casi que no lo saben. Me acuerdo de una entrevista a un encargado en su pesca y yo le dije, ¿y ustedes trabajan en tema alimentario? No. Y yo, pero ¿el pescado qué es? Como que impresionante eso, como que hay como una desconexión finalmente. Y una cosa como, estos son un poco lo más importante, cuáles son su enfoque principal, el instrumento y programa, es un poco lo que yo trabajé y en esta línea vamos profundizando también en las conversaciones que tenemos con la Leslie, las postulaciones que hemos hecho a Fondesit, etcétera, pero como que finalmente no existe esta como una política alimentaria integral, esta mirada sistémica, que es súper importante cuando se habla de algo complejo como la alimentación, que necesita ser explicitada. No es posible que, y esto pasa en todo el mundo, no estoy diciendo que Chile es especial en ese sentido, en Italia pasa lo mismo, no hay diálogo entre lo que trabaja en el mismo, y muchas veces se hacen programas y política en el mismo espacio, hacia las mismas personas, como esto pasa bastante seguido. Ahora, no voy a darle respuesta porque en realidad era más para poner arriba de la mesa un poco, no sé, como reflexiones quizá un poquito diferentes, pero lo que sí, finalmente yo siento que igual me fui conectando con personas, como por ejemplo Leslie, etcétera, que están intentando darle a la investigación una mirada distinta, que tome en consideración esta complejidad. Pero ¿cuál es el problema ya? Que para analizar la complejidad se necesita tiempo. Y como finalmente nuestra forma de investigar es, tenemos que tener todo ahora, porque hay que publicar el paper. Y el problema ya es que tú dejas afuera capas de complejidad que son demasiado necesarias para transformar un sistema complejo. Y de esto puede ser la comida, puede ser el tema habitacional, puede ser el tema forestal, puede ser cualquier tema en una situación nacional e internacional que necesita darle espacio a esos desafíos que vamos enfrentando, porque nadie nos va a sacar de la crisis climática también si no la queremos ver. Así como tapamos los ojos, pero allá está. Y ahora no se habla de eso, pero igual allá sigue siendo como de forma muy presente. Entonces, era un poco para compartir con ustedes quizá esta necesidad de trabajar de forma transversal, trabajar de forma transdisciplinaria, interdisciplinaria, y esto es un ejemplo muy claro, pero no simplemente poniendo el check, diciendo, sí, hay que trabajar de forma transdisciplinaria porque funciona, vende más, lo proyecto. Y
Y finalmente no es nada fácil, porque hasta ahora no solo no hemos tenido oportunidad de hacer este ejercicio, sino más bien necesitamos como tomarnos ese espacio por literal inventarnos cosas nuevas. Y yo siento que en Europa eso pasa mucho. Muchas veces como que parece que si tú estás pensando fuera de la caja, estás intentando inventarte algo distinto, eso no funciona porque la metodología no ha sido probada. Bueno, la metodología viene de algún lado, entonces también la metodología que ahora se ocupa de alguna forma se ha puesto en práctica antes. Entonces, como intentar salir de estas dinámicas en que algún trabajo es como perder el tiempo. Yo me acuerdo, me da risa contarlo, pero yo hice 1 año y medio de investigación acá en Chile por mi doctorado y en ese lazo de tiempo más o menos hice 215 entrevistas. Y cuando volví a Italia, yo tenía a mi profesor de la tesis, un economista cuantitativo del trabajo. Y me dijo, ahora que has vuelto de vacaciones, podemos trabajar. Y eso fue como, ya no, pero como que finalmente darnos ese tiempo, ese espacio de entender las cosas y de meterse al territorio, a la complejidad de algo, porque eso de verdad sirve, yo siento, para producir herramientas importantes, para tomar decisiones, para transformar y eso. Gracias. Muchas gracias, Caterina, por tu interesante intervención. Bueno, siguiendo con nuestro programa, tenemos ahora, entonces aquí dejamos al doctor Carlos Aguirre, que también es investigador de nuestros FONIS y nos va a presentar parte metodológica de lo que fueron el trabajo y de los productos que se generaron a partir de este trabajo investigativo. Bien, muchas gracias por la asistencia y también por el apoyo de muchos de los que están aquí presentes para todo este proceso. Como bien planteó Leslie hace un ratito, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar juntos desde una discusión asociada a la accesibilidad a bienes y servicios de la ciudad. Desde esa perspectiva, el Centro de Producción del Espacio, hoy día Núcleo de Producción del Espacio, desarrolló varias metodologías de forma de poder ir midiendo esta accesibilidad primero para adultos mayores en el proyecto Ciudad Mayor y después para la ciudad de 15 minutos para todo el mundo y algunos de lo que hemos estado viendo y que se terminan en estos 2 artículos más el libro más los congresos y más el atlas. Digo en ese orden porque es como el orden lógico a pesar que no es el orden en que lo realizamos. Bien, el producto que voy a hablar, digamos, tiene que ver con un artículo que publicamos en el equipo y que fuimos desarrollando durante prácticamente el primer año del proyecto, donde tratamos de obtener una relación entre lo que definíamos como desiertos alimentarios y lo que podía tener alguna mortimorbilidad de enfermedades cardiovasculares en mayores de 60 años. Esa discusión nos llevó a buscar ciertos elementos, a buscar nuevas metodologías que después impactan en lo que vamos a ver posteriormente. Este artículo fue publicado en Applied Science, que es una revista Q2, en Scopus, para poder ver algunas de estas cosas y probarlas. Cabe destacar que la estrategia de los artículos no fue por el bono, ojo, sino que fue explícitamente porque queríamos probar que las metodologías que estábamos ocupando podían ser validadas a nivel internacional. Por lo tanto, entre más revisores nos la mandaran, mejor. Esa era un poco la estructura de lo que estábamos pensando. Y de hecho lo que hicimos fue separar nuestro avance en 2 grandes publicaciones que se publicaron casi en paralelo. La primera tiene que ver con cómo identificábamos los desiertos alimentarios y la segunda, cuál era la relación de estos desiertos que identificábamos con el resto. La estrategia fue esa, mandarlos casi en conjunto, lo mandamos con un mes de diferencia, pero se publicaron con días de diferencia
en su disposición. En ambos casos, los evaluadores fueron bastante críticos con algunas cosas. Nosotros mejoramos la metodología después de esa vuelta y pudimos ir sacando algunas puntas al lápiz que hoy día nos dejan bastante tranquilos con el método que tuvimos, y que el espaldarazo final es precisamente la resolución de los evaluadores del libro que se va a publicar en Inglaterra en enero del próximo año. La siguiente, por favor. Ahí principalmente lo que primero analizamos en el primer artículo es la definición del desierto desde una perspectiva nutricional, una perspectiva geográfica. Aplicamos los mismos antecedentes que veníamos viendo desde la ciudad de 15 minutos, o sea, accesibilidad para personas con determinadas condiciones, y después estos desiertos identificamos, hicimos una teselación especial, que se la voy a mostrar un rato más, y vimos cómo esto se podía transformar en un modelo de regresión ponderada, particularmente un modelo geográficamente ponderado, para poder identificar cómo funcionaba a nivel local. La siguiente, por favor. Bien, en ese sentido, somos herederos de dos cosas importantes. La primera, la metodología de la regresión geográficamente ponderada, que es una regresión que, al contrario de las que se ocupan habitualmente, considera el espacio y la densidad de unidades que tiene, de casos que tiene alrededor, como elementos importantes para hacer la predicción. Y la segunda, los herederos del programa de salud cardiovascular que están en las estadísticas del Ministerio de Salud. ¿Ya? Esas estadísticas del Ministerio de Salud son las que son, y por lo tanto nosotros trabajamos sobre ellas. Podíamos criticar algunas cosas, ¿eh? De hecho, dentro de la lógica, el dato era bien esquivo. Sin embargo, logramos manejarlo para esa perspectiva. Uno identifica, y al final la conclusión, es que la cercanía a estos desiertos alimentarios, la presencia de personas dentro de este desierto alimentario, es un determinante crítico para las inequidades de salud. Y eso ya es un punto importante que lo vimos en un paper que se publicó en septiembre de este año en Lancet, que ya va tomando algunas cosas asociadas a este espacio como un determinante social de la salud. Bien, gracias. La estructura del artículo es bien sencilla, es la típica estructura de nosotros: la definición del problema, la metodología, los hallazgos y las interpretaciones. Uno de los puntos más relevantes de esta interpretación tiene que ver con la necesidad de integrar estos elementos a las políticas públicas. No es raro, y Felipe lo va a ver después en la próxima presentación, las preguntas que se nos abren cuando nos encontramos que sectores de altos ingresos son desiertos alimentarios. O sea, esa es una pregunta sumamente interesante de hacerse. Uno podría pensar que esos desiertos tienen ciertas condiciones de acceso absoluto a ciertos bienes. Sin embargo, esos accesos absolutos a bienes vienen vinculados también con elementos culturales, con elementos de uso del automóvil, con elementos de necesidad de entender cómo funciona el espacio urbano, que generan ciertos espacios relevantes. A nivel urbano, desde principios de los 2000, el uso del automóvil está íntimamente ligado con la salud cardiovascular. Eso lo sabemos desde los estudios que se han hecho en distintos lados del mundo, particularmente en Estados Unidos y en Europa. El siguiente, por favor. Sí. Uno que no es del área, Sí. ¿qué definen como desierto alimentario? Bien, la definición del desierto alimentario es la capacidad de acceder a pie a alimentos saludables o alimentos que tengan ciertas condiciones de salubridad, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Y eso implica acceso a supermercados, acceso a comercios locales, acceso a ferias libres, en primera instancia. ¿Cómo se determina? ¿Van localmente? Sí, primero se hace una base de datos general donde se identifican los usos de suelo, después se establecen cuáles son los lugares de venta y después se mapean las ferias libres que están autorizadas. ¿Ya? Ahí podemos discutir, con el SEBA discutimos un montón al respecto de eso, respecto a la calidad o la salubridad de algunas ferias libres. Entonces ahí tenemos un tema interesante de revisar. Eso. Gracias. Entonces, en este contexto,
hay todo un tema respecto a qué entendemos por estos desiertos alimentarios y cómo estos desiertos influyen en el envejecimiento poblacional. Nos encontramos con cosas súper interesantes, por ejemplo, que la gran cantidad de personas que iba a las ferias en determinados lugares eran particularmente adultos mayores. Y eso ya nos volvió interesante, digamos, como el análisis que podíamos hacer al respecto, ¿ya? Y asimismo, estos mismos adultos mayores tenían una ingesta importante de calorías, que también eso podía ser interesante de mirar y que nos abre una perspectiva para lo que vamos a ver después. La siguiente, Caterina, muchas gracias. Primero, el diseño fue un diseño retrospectivo que lo ocupamos el trabajo, las estadísticas del MinSal asociadas al censo de población, porque esto lo voy a explicar un ratito más, por qué lo ocupamos con ese dato y no con otro. Segundo, identificamos dónde vivían mayormente adultos mayores, ocupamos, bueno, el dato del censo del 2017, por eso el 2018, mapas, variables socioeconómicas que se pueden identificar y después realizamos dos aproximaciones metodológicas importantes. Uno, una teselación de Voronoi, que corresponde a un tipo particular de distribución del espacio respecto a los personajes que están adscritos a los determinados puntos de diagnóstico. Y segundo, el modelo de regresión con la regresión geográficamente ponderada. La siguiente. Con eso, sí, pasa a la siguiente, por favor. Principales resultados. Uno de los puntos más importantes es que empezamos a trabajar mediante cartografía. Entonces, nuestros principales resultados se pueden visualizar a nivel cartográfico para la región metropolitana. Entonces, partimos con, por ejemplo, los nuevos pacientes con enfermedades cardiovasculares asociados a los lugares de diagnóstico, la teselación, que nos permite asignarlos a un espacio público determinado. La siguiente, por favor. Después, cómo podemos ir viendo los accesos a los puntos de comida. Los puntos de comida son los azules, los que tú preguntabas recién. Son los azules. Y después cómo vamos haciendo indicadores de proximidad para determinar cuál de las manzanas tenía acceso o no tenía acceso a este tipo de alimentación. La siguiente, por favor. Con eso, en el primer trabajo hicimos un análisis bien especial que se llama LISA, que es un análisis de autocorrelación espacial, para determinar si efectivamente estas cosas estaban agrupadas espacialmente, y efectivamente nos dio una alta agrupación de distintos tipos, con un segundo proceso donde ya pudimos discretizar esto e identificar cuáles son tanto los desiertos como también los oasis alimentarios. Y ahí en el concepto de oasis alimentario hay una discusión que es un poquito más amplia, porque si bien hay correlación directa con los desiertos, los oasis no necesariamente están definidos de una forma única en la literatura. Entonces, por eso nosotros fuimos más cautelosos al tratarlos. El siguiente, por favor. Con eso llegamos a una regresión geográficamente ponderada que se puede ver en la tabla que se encuentra acá. En general los números son bastante razonables en términos estadísticos, no les voy a dar la lata explicándole cada uno de ellos, pero sí efectivamente esta regresión cumple con las validaciones estadísticas pertinentes para ser considerada explicativa del proceso. ¿Ya? Y siguiente, por favor. Encontramos varias cosas puntuales respecto a este modelo. Primero, tiene una alta tasa de explicación. O sea, explica el desierto alimentario, explica de forma importante el problema de salud cardiovascular. Segundo, esa explicación no es igual en todo el territorio, sino que tiene una diferencia significativa respecto a ciertas cosas que después Felipe, nuestro sociólogo, investigó con más detalle para poder ordenarlo. Hay varias comunas críticas, sobre todo en el sur y en el oriente, y hay un impacto importante en las zonas ricas o en las zonas de altos ingresos de la ciudad. Cuando vemos esto son la explicación de residuos. Los residuos entre más rojos son más explicativos y entre más claros son menos explicativos, en términos concretos. Entonces, gran parte de la ciudad lo explicamos bastante bien con esto, a excepción de ciertos lugares donde esta explicación no es posible o depende de más factores que los que nosotros tomamos. La siguiente. Entonces,
como primera interpretación o discusión es que existe un vínculo. Ese vínculo tiene que ver con elementos específicos asociados al envejecimiento, que fue lo que fuimos tomando. También hay barreras económicas para el acceso a cada una de estas cosas, y intervenciones territoriales y políticas multisectoriales son necesarias para poder abordar este problema. Entonces, la cola de los cardiovasculares no se va a solucionar con más hospitales, sino que se va a solucionar con políticas que vean este problema de mayor medida. ¿Vale? Eso eso en sí ya es algo súper importante para que se entienda cómo funcionan los fenómenos complejos. Porque al final uno plantea que, o todos escuchamos hoy día, no, que vamos a reducir el gasto público, vamos a generar esto otro, vamos a hacer esto más allá, como si todo se solucionara con una varita mágica, cuando los problemas son en sí multicausales. Y este problema en particular es más multicausal que cualquier otro. Cuando empezamos a ver, y voy a retomar Ciudad Mayor, que fue nuestro proyecto anterior, uno de los principales problemas para que los adultos mayores no caminaran era que la vereda era muy mala calidad, y los que salían se quebraban. Entonces teníamos un problema para el ejercicio de los adultos mayores en términos de su espacio más común. Bien. Entonces, integrar la salud pública en la planificación urbana es algo que tiene que ver directamente con lo que los médicos hablan de los determinantes sociales de la salud. Bendito sea el doctor. Bendito sea don Hernán, ex decano de acá, que lo queremos. Y segundo, es necesario entender cómo funcionan estos mercados. Estos mercados de comida tienen ciertas condiciones asociadas al transporte, a los incentivos, a las formas, a determinadas condiciones espaciales que necesariamente tenemos que ir entendiéndolas desde cómo se dicta una patente comercial para un mini market hasta cómo se autoriza la generación de un strip center. ¿Cierto? Eso. Y por último, como no todo puede ser... Dele. Por último, la siguiente, por favor. Como no todo tiene que ser importante, o sea, como todo tiene que ser importante, nosotros nos miden por esto, calculé todos los impactos que tenían en las distintas fuentes. Tiene más o menos un año cada uno de los artículos, ya cuenta con una cita en WOS, lo cual para el medio es bastante importante, es bastante asertivo. En Scopus tiene 2 y 3, porque venía caminando para acá y tengo una alertita que me dice, cuando venía a la oficina para acá saltó el nuevo, entonces son 2 de Scopus. Claro, no logré sacarlo de política pública, pero ahí lo hacemos. El de Google Académico tenemos 2, y en ResearchGate, que es donde se colocan cosas bastante menos indexadas, funciona bastante bien. Cabe destacar que estos artículos han permitido, por ejemplo, que tanto Francisco y yo nos lleguen 5 o 6 artículos sobre desiertos alimentarios y urbanos para revisar en los últimos 3 meses. Porque el tema está hot en términos de las publicaciones indexadas. De hecho, a veces llegan unas cosas de unos journals que uno ni conoce, que son de médicos, así, se los derivamos a la Leslie. Así como Leslie, usted véalo. Pero bueno, ese ha sido nuestro avance por ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, seguimos ahora con Felipe Ulloa, quien nos va a presentar parte del estudio que se llevó a cabo con auspicio, ¿cierto?, de vinculación con el medio y de Vicerrectoría de Investigación. Felipe, para quienes no lo conocen, él es sociólogo con especial interés en sociología urbana y más de 3 años de experiencia en investigación y análisis de datos. Su trayectoria académica y profesional se ha orientado a estudiar las dinámicas socioespaciales en contextos urbanos, abordando tanto enfoques cualitativos como cuantitativos, y es investigador asociado del Centro de Producción del Espacio. Felipe lideró el estudio de las prácticas alimentarias familiares en los desiertos alimentarios urbanos en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Así que damos
el pase a Felipe con su presentación Prácticas alimentarias en familias biparentales de desiertos alimentarios urbanos en Chile, hallazgos y desafíos. Bueno, un poco para darle un poco el contexto, nosotros veníamos de muchas investigaciones que venían mucho desde un lado binario del acceso o no acceso a alimentos. Y nos entraron en muchas reuniones preguntas sobre, uno puede estar rodeado de ferias y aún así no tener el poder adquisitivo para poder alimentarse. Eso también constituye un desierto como tal, como hay muchas otras variables, ya sea movilidad, roles de género, que pueden determinar estar o no estar citado en un desierto. Dentro de esta ruptura de la binariedad de nuestras investigaciones anteriores, es que nosotros planteamos un estudio sociológico, urbano-nutricional, en el cual hicimos un estudio comparativo entre Santiago, Concepción y Viña del Mar, en familias biparentales con hijos. Siguiente. Bueno, primero tenemos una concepción de la alimentación como tal, como un acto social, en el cual se refleja y se reproducen todas las estructuras sociales, económicas y de género. Elemento esencial para poder entender la alimentación como un elemento que contribuye a la cohesión social y a la determinación de las identidades culturales de los territorios. Con esto, también nosotros preguntamos por qué estudiar las prácticas en las familias. Las familias determinan un núcleo en el cual los actos sociales de alimentación están llenos de variables, ya sean los precios, los gustos, la salud, las rutinas, los roles de género, siendo cada una de estas variables un elemento esencial para poder determinar cuál es el hábitus alimentario de las personas que viven o no viven en un desierto alimentario. Y todo esto bajo un poco foco de las prácticas, de una mirada de la teoría de las prácticas, en la cual se confluyen tres elementos esenciales que son las materialidades, lo que cuentan las familias, las competencias, que son los sentidos prácticos en los cuales ellos se organizan y generan sus competencias alimentarias, y también los significados, o sea, las asignaciones de valor que se le ejercen a ciertas prácticas alimentarias por sobre unas y otras. Todas estas interrogantes, conceptos nos llevaron a la pregunta de investigación de cómo se desarrollan y mantienen las prácticas alimentarias en familias biparentales con hijos en el Gran Santiago, Concepción y Viña del Mar durante el año 2025 y de qué manera influye el acceso a alimentos en dicho hábito. El diseño metodológico fue mixto, ya que nosotros ya al haber realizado nuestras cartografías de desiertos alimentarios ya contábamos con todos los espacios de todas las capitales regionales que tenían o no tenían desiertos alimentarios. Con este mapeo socioespacial lo que hicimos fue una selección de casos por conveniencia de nuestros gestores territoriales, ya sea en Viña, en Concepción y en el caso de Santiago a través mío, para conseguir 90 entrevistas semiestructuradas, 30 por cada una de las ciudades, y 90 encuestas de frecuencia alimentaria familiar, también 30 por ciudad, las cuales nos han hecho un marco más cualitativo y más general de cuál es el hábitus alimentario de las familias que residen en un desierto alimentario. Acá se le presentan los tres mapas de las tres ciudades. En naranjo se ubican todos los desiertos alimentarios, ya sea de Valparaíso, de Santiago y de la ciudad de Concepción. Nuestra operacionalización y los ejes temáticos que llevamos para poder desarrollar esta investigación son 4 principalmente, los cuales se van desarrollando en categorías más pequeñas luego. Primero, el acceso a los alimentos y cómo lo determinaban las familias. Luego, la organización doméstica y la división de tareas dentro de las rutinas familiares. La percepción de la salud relacionada con la alimentación. Y finalmente, el gasto y las decisiones económicas en torno a la alimentación. En relación al primer eje, que es el acceso y la disponibilidad de alimentos, nosotros identificamos 3 espacios esenciales para romper con la cadena de alimentos de los desiertos alimentarios. En primer lugar, las ferias libres, las cuales se constituyen como la fuente principal de acceso alimentario a las familias que viven en desiertos alimentarios. Sirve como el acceso a alimentos frescos y de manera semanal, donde las familias pueden comprar de forma barata. Están los supermercados, los cuales son utilizados como la fuente principal de compras en volumen de alimentos no perecibles, pero siempre están asociados a un gasto económico mayor que cualquiera otro, que las ferias libres. Y finalmente están los almacenes de barrio, los cuales cumplen una función de urgencia y principalmente de emergencias de compra en los lugares aislados, principalmente en Concepción y en Viña del Mar, donde hay gente que vive en cerros,
y adultos mayores no pueden bajar al cerro todos los días a bajar a comprar, y existen un montón de elementos que van rompiendo con la binariedad de tener un almacén en la esquina, pero si el almacén de la esquina me significa bajar una pendiente de 200 metros, un adulto mayor no puede acceder y sencillamente se encuentra en un desierto alimentario. En relación al eje 1 también están las dificultades para acceder. El precio siempre termina siendo la barrera principal de las familias que vienen en desiertos alimentarios, entendiendo que la alimentación y los desiertos alimentarios, estas zonas rojas, también son reflejo de una reproducción de la desigualdad socioespacial que existe en las ciudades chilenas. La distancia y la movilidad, como les mencionaba anteriormente, para las personas de familia aislada, también termina siendo un elemento esencial para poder determinar cuáles son los problemas de acceso a los puntos de servicio de alimentación. Poniendo algunas citas bien claras: en invierno no baja la micro, si no compras antes del viernes te quedas sin nada. Dentro también del eje de los accesos y la disponibilidad de alimentos también existen estrategias al acceso limitado, donde hemos identificado en específico 3 estrategias. Primero, la compra mensual, que es una compra en supermercados para poder rendir, compras semanales en las ferias, y una organización colectiva que es bien interesante, ya que en muchos casos, principalmente en Viña y en Concepción, vecinas se ponían de acuerdo para ver quién iba a la feria un fin de semana, para comprar, para pagar el taxi junto a la vuelta, varios elementos bien esenciales para poder entender a fino los detalles de los desiertos alimentarios, más la adaptación de muchas recetas cuando sencillamente no tenía algo en la alacena y tenéis que inventar sobre la marcha. En relación al eje 2, que es de la organización doméstica y la división de las tareas, bueno, no es novedad que hay una sobrecarga en el trabajo doméstico y alimentario sobre el rol femenino, en donde la cocina es vista como una responsabilidad femenina y comienza a surgir un concepto de la portería alimentaria, donde son las mujeres quienes determinan qué entra y qué sale de sus cocinas. Y además de eso vamos a ir viendo otros puntos donde las mujeres son determinantes, principalmente en la planificación de los alimentos. Cabe destacar que hay algunos hogares donde existe el concepto de ayuda por parte del rol masculino, y el si es que toca ayudo, elemento muy esencial para poder entender las dinámicas domésticas principalmente, pero como les señalaba, no es ninguna invención ni nada nuevo en realidad esto. En relación a la organización del tiempo y la planificación de la alimentación, las mujeres son quienes cumplen el rol organizador principalmente, pero donde comienzan a existir conceptos como la planificación, los cuales comienzan a surgir de forma elemental para no quedarse cortos a final de mes y sin alimentos. También existían algunos casos en las 3 ciudades donde principalmente las familias jóvenes tenían una muestra de tareas mayor distribuidas, pero siempre la sobrecarga está sobre el rol de la mujer en el ámbito alimentario. También, como elegimos familias biparentales, la selección de las familias biparentales tiene relación con la sobrerepresentación que existe de estas familias a nivel censal. Es la familia que más se repite a nivel nacional. Existe también un rol de los hijos e hijas, pero también nuevamente se vuelve a repetir el rol femenino de las hijas, quienes son las que principalmente comienzan a ayudar a su madre. No cambia mucho el panorama. En relación al eje de la percepción sobre la salud y la alimentación, existen varias relaciones sobre, primero, el concepto de la verdura y frutas y carne como elemento esencial y de relación a los alimentos saludables, y donde existe una clara oposición entre lo ultraprocesado y lo casero. El solo hecho de pensar que lo hicieron en la casa, para ellos significa que es sano, cuando no necesariamente es así. Hay otros elementos en relación a la percepción de salud que han determinado cambios en las prácticas y en el hábito alimentario, muchas por enfermedades como hipertensión y diabetes, las cuales llevan a una alimentación vigilada o controlada, pero que siempre se determina como una imposición externa. Nunca existía como la elección personal individual de elegir comer sano por sí, sino porque hay un elemento externo, ya sea de salud, que determina al final el hábitus alimentario de los hogares. En relación a las percepciones sobre el cómo comen los niños y niñas, existen muchos elementos asociados al justificar todo en el colegio
que se les escapa y no pueden hacer nada, en la publicidad, en que la cajita del cereal con el monito hace más que la cultura o las rutinas de las prácticas diarias, haciendo mucho esta contradicción entre la teoría y la práctica. Justamente estamos en este punto que son las contradicciones entre el discurso y la práctica, donde también entra en discusión el concepto de lo deseable y lo posible, donde siempre tienen un discurso idealizado sobre la alimentación, las verduras, las frutas, pero en la práctica siempre se aleja la alimentación de las manos de esta portería alimentaria que son las madres principalmente. Bueno, en relación al último punto, que son el gasto de alimentación y las estrategias de compra, muchas familias no llevan un control exacto, pero se ha demostrado que a lo largo de los años, según ellos, cada mes se les va costando más comprar. Cada vez tienen que tener más estrategias para poder llegar y acceder a alimentos durante el mes. Y aquí hay algunas citas claras, por ejemplo, antes me gastaba 150.000, ahora 250.000 al mes fácil. La comida es cara y con niños uno se gasta más, uno compra lo justo y aún así no alcanza. Finalmente, encontramos grandes ejes en relación a las frecuencias de compra. Primero, que son las compras mensuales y quincenales, pero que también representan un privilegio de clase, en donde justamente, como mencionaba Carlos anteriormente, existen desiertos alimentarios en Las Condes, donde la gente no tiene ningún problema de llamar un Uber Eats y algo a la aplicación del Jumbo y de llegar las verduras en 1 hora a tu casa. Pero este no es el caso de siempre. Y en estas otras alternativas, las cuales son tácticas, donde uno se aprovecha del espacio en lo más mínimo para poder moldearlo y hacerse de él, existen las compras frecuentes, semanales y diarias, donde comienzan a aparecer las ferias, los almacenes, los negocios de barrio, prácticas como el pedir fiado, principalmente en Viña y en Concepción, las cuales terminan ayudando justamente al hábitus alimentario de las familias residentes de desiertos alimentarios. Siguiendo con la estrategia, existen muchas estrategias de ahorro, principalmente en la búsqueda de ofertas y la compra de alimentos en lugares diferenciados, dependiendo del lugar donde sea más barato poder adquirir el alimento, y el cambio de hábitos alimentarios donde ya se dejó de comprar carne porque era muy cara y esto se comienza a suplementar con otro tipo de alimentos. Sumado a todas las entrevistas que nosotros hicimos en las 3 ciudades, también hicimos encuestas de frecuencia alimentaria, donde comienzan a surgir algunos datos bien relevantes en torno al consumo de ciertos alimentos en las familias. Primero, el pan. Es un eje diario donde entre el 90 y el 100% de las familias tiene un consumo diario de pan. Están las frutas y las verduras, donde en el caso de Viña y Concepción tienen un aumento mayor que en el caso de Santiago, cosa que a veces se contradice en relación a la cantidad de puntos de servicios de alimentos que tienen las ciudades de región comparados con Santiago. Hay un consumo bajísimo en relación a las legumbres en todas las casas que se encuentran en desiertos alimentarios. El consumo de pescado es muy bajo, incluso en las ciudades costeras. Todo esto relacionado siempre al poder adquisitivo y al precio de estos alimentos. Y finalmente las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, los cuales en la ciudad de Santiago es la ciudad donde más se consumen este tipo de alimentos. Bueno, darle las gracias en realidad por escuchar. Esto creo que rompe un poco con el concepto del tener o no tener acceso, que era el trabajo que estábamos desarrollando nosotros y que nos va a guiar justamente a una concepción de los distintos tipos de desiertos, los distintos tipos de prácticas y hábitos que pueden existir en estos territorios de zonas rojas de alimentación. Muchas gracias, Felipe, por la excelente presentación y bueno, hacernos reflexionar respecto de qué es lo que significa acceso o no a una alimentación saludable. Bien, siguiendo con nuestro programa, tenemos el gusto de presentar entonces parte de nuestro marco metodológico, pero de manera directa el atlas cartográfico de de los desiertos alimentarios. Presenta en esta oportunidad el director alterno de este FONIS, el doctor Francisco Vergara Peruchich. Bueno, gracias a todos los presentes. Veo hartos golosos por aquí que les encanta la comida, por lo tanto
Esto es un espacio de información relevante. Ahí nos espera también un espacio nutricional para cuando terminemos, para que en este momento estamos en un oasis alimentario gracias a esas frutitas que están ahí al lado. Lo que me toca presentar a mí es uno de los resultados empíricos y de transferencia del proyecto, que es un visor territorial para las 16 capitales regionales de Chile, donde identificamos todos los desiertos alimentarios que podíamos identificar con nuestra metodología, que como bien explicaba Carlos, básicamente era una metodología principalmente binaria en un inicio, donde buscamos una metodología que permitiera repetir lo mismo en todas las ciudades de Chile. Uno de los grandes hallazgos y problemas que encontramos en el proyecto es la disparidad de datos que existen en materia alimentaria para diferentes ciudades de Chile y, bueno, en base a eso nosotros tuvimos que reducir un poco nuestras expectativas, porque en Santiago hay muy buena información en general, pero no es la misma calidad de información, por ejemplo, que tenemos en Punta Arenas, donde la calidad de la información es distinta y la profundidad de la información es distinta también. Entonces, eso hizo que tomáramos ciertas decisiones metodológicas que permitieran repetir este ejercicio en diferentes ciudades con los resguardos que bien mencionaba Felipe, que tienen un alcance limitado. Es más bien ilustrativo de potenciales espacios de desierto alimentario, más que verdades absolutas sobre qué este desierto alimentario es. Así que si es que alguien se ve que vive en un desierto alimentario en nuestro visor y no cree que es así, es más bien un problema muestral más que un problema de que vivan en un desierto probablemente tal. Eso es como resguardo. Gracias. La pregunta que teníamos inicialmente es ¿cómo se comportan espacialmente las variaciones de la relación entre los desiertos alimentarios y las enfermedades relacionadas con la nutrición en las principales ciudades de Chile? Esa es la pregunta del proyecto, ¿ya? No del visor. Y esa pregunta abrió diferentes vectores para tratar de entender cómo podríamos responder a esta pregunta en 2 años con un presupuesto limitado y con una asistencia limitada también. De parte de todos los datos que teníamos, de la información que teníamos disponible, no era tanta, pero podíamos contribuir a responder esa pregunta. Primero recogimos los datos desde fuentes públicas a nivel nacional y los georreferenciamos de manera unificada, lo que les comentaba recién. Es decir, de lo que podemos recolectar que es unificable para todas las ciudades de Chile, siendo la más crítica Arica, donde hay menos información, y la más rica Santiago, donde hay más información. Esto se hizo principalmente, y agradezco la distancia, porque este visor podría haberlo presentado perfectamente mi colega Juan Correa, que no podía venir hoy día, pero él es el geógrafo de este equipo que hizo todo este proceso cartográfico y que es una especie de mal de Diógenes, tiene el mal de Diógenes de los datos. Entonces, datos que tienen, cuestiones que se te ocurre que se puede cartografiar, lo tiene en su computador. Y una de las cosas que tenía almacenada justamente eran todas las ferias libres de Chile y todos los supermercados de Chile. Esos datos se actualizaron y se pusieron en relación con, como bien decía Carlos, con el censo 2017. Nosotros fuimos muy optimistas en creer que los datos del censo 2024 iban a estar listos para 2025, que no están, solamente están a nivel de población y no por zona, no por manzana censal, lo que destruye la posibilidad de hacer estudios acabados en alto nivel de grano, como sí lo permitió el censo 2017. El censo de este año, lamentablemente, no tiene ese nivel de grano, solo llega a nivel de zona censal, lo que implica que las decisiones van a ser mucho más agregadas cuando estamos justamente en un problema en donde reducir la complejidad de las cosas se está volviendo medio peligroso para la existencia. Todavía no. Con estos datos creamos las cartografías interactivas, que eran justamente, en términos simples, los shapefiles de QGIS para poder visualizar. Y con eso hicimos los primeros papers que mencionaba Carlos. De hecho, hay un tercer paper ya aprobado la semana pasada. Solo esto es para ilustrar. Ese paper lo mandamos a Taylor and Francis al Journal of Urbanism. Se demoraron 2 años y medio en aprobarlo. Estos de MDPI se demoraron 3 meses. Para los que critican MDPI. O sea, 2 años y medio casi no llegamos, por estar esperando a los journals de los editoriales que les gustan a todo el mundo. Analizamos la prevalencia de enfermedad y su vínculo, eso se publicó, y ahí aparece un primer hallazgo intermedio, dado que la relación fue estadísticamente significativa. Encontramos que un R cuadrado del 52, o sea, la varianza entre enfermedades cardiovasculares y desierto alimentario se explica en un 52% por la presencia o no de estos desiertos. O sea, si hay desierto alimentario, es más probable que tirar una moneda al aire si tienes o no una enfermedad cardiovascular. Y eso ya es la base estadísticamente relevante. Fue necesario, y nosotros vimos la necesidad, de generar una herramienta pública para compartir esta información con el mundo, con Chile en lo particular. A partir de lo anterior desarrollamos un atlas, y ese atlas lo que
vamos a presentar ahora, y desarrollamos un libro, el Atlas este de acá, que solo Caterina va a tener una versión impresa por ahora, la otra la vamos a hacer llegar ahí al Ministerio de Agricultura cuando sea su momento, y también un poco sintiendo la necesidad de compartir estos hallazgos en un espacio donde justamente desde el lado de la nutrición, desde las políticas públicas se está hablando de esto, pero desde el urbanismo se está hablando poco. Desarrollamos una literatura que trataba de informar eso y armamos un handbook que también me acaba de llegar el correo, que está aprobado para publicación probablemente a fines de año, no el próximo año, así que va a ser un libro 2025. Y también informar las políticas públicas, que también es parte de ese atlas. Ahora sí, Cate, muchas gracias. Ya, ahí hay yo tenía miedo de que aquí el internet no funcionara, así que grabé la página web por si acaso. Es esa. Vamos a hacer después el clic, pero de eso trata el visor. Es decir, tenemos Santiago fácil, todo el mundo tiene Santiago, todo el mundo lo cacha, sabemos. Todas las investigaciones en Chile se hacen sobre Santiago, no hay ninguna gracia. Ya investigar Santiago es bastante aburrida la ciudad, porque siempre dice que el Cono Oriente se lleva todo y el resto no se lleva nada, pero es mucho más interesante cuando pasamos, y por eso era muy importante la investigación que hizo Felipe, de Santiago a Concepción y Valparaíso, las dos otras áreas metropolitanas que tenemos, aunque esta está entrando por los palos, ¿cierto? Ahí La Serenita, que quiere ser zona metropolitana, hoy día Puerto Montt, Puerto Varas también están ahí peleando por meterse como zona metropolitana, están consideradas, ¿cierto? En la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano están incorporadas, entonces ya tenemos 5 zonas metropolitanas, pero nos interesaba ver las que están más consolidadas y ver las que no teníamos nada de información, para ver qué está pasando en esas ciudades. Y porque también, un poco lo que nos decía alguna vez Artaza, Osvaldo Artaza, el decano de salud, nos decía, todavía en los consultorios en regiones la gente tiene un mapa con un chinche, va marcando dónde están los enfermos. Todavía eso pasa, o sea, eso no es una realidad antigua, eso pasa todavía. No están utilizándose esta herramienta en parte porque no hay la capacidad técnica de contratar el servicio y tal, entonces nosotros al generar esta transferencia creemos que estamos ayudando también, o eso es lo que nos tratamos de convencer de que esto le sirve a alguien. Ahora sí, Cate. Trate de pincharlo, sí, para ver si funciona. Claro, ahí también están asociadas y hay que actualizar las publicaciones que son parte del proyecto. Hay información sobre el proyecto, quizás no lo dijimos tanto, pero Carlos es profesor de la Universidad San Sebastián, es parte también del proyecto. Y también, bueno, ANID ha sido también súper importante. Ahí está la Javiera Cabeza, que ha hecho que esto sea, que podamos pagar cosas para poder llevar adelante estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Javi. Y gracias por decir que no cada vez que queremos malgastar el dinero también, porque eso nos podría meter en problemas mucho más graves. Sí, por favor. Sí, dale nomás la siguiente. Bueno, y algunas recomendaciones de política pública que están incluidas en este atlas es que justamente tiene que ver con el paper que nos aceptaron ahora en el Journal of Urbanism, que es esta idea como de cómete tu ciudad, eat your city, que es un concepto que se está utilizando mucho en el mundo anglosajón, poco se está utilizando acá. Durante un tiempo incluso en la Municipalidad de Providencia y en algunos otros municipios se instalaron árboles frutales como parte de una estrategia de aumentar, no sé, de manera media ficticia, esta idea de soberanía alimentaria, pero que todavía hay calles llenas de ciruela en el piso, sobre todo en Providencia, en el centro de Providencia. Y claro, eso tiene que ver con un paradigma mucho mayor, que es esta idea de comerte tu ciudad, donde justamente no solamente tú plantas árboles frutales, sino que hay estrategias de agricultura urbana, hay inserciones rurales sobre el espacio, que es lo que también tratábamos de revisar desde la mirada del sur global hacia el norte. Las 3 ideas generales: planificar ciudades para nutrir, que es integrar el acceso a alimentos como un estándar obligatorio, principalmente en planes reguladores a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; empoderar a los municipios entregando datos, que es uno de los principales problemas que vimos, y recursos para que implementen soluciones locales, que es donde hemos visto, y también como Felipe bien indicaba, donde es más fácil llegar a una solución más rápida para las personas. Conectar salud con territorio, fortalecer la atención primaria para que se diagnostique el riesgo por desierto alimentario, y crear alianzas con feriantes locales también para la instalación, y esto es algo que también socializamos con la ODEPA y tuvo una muy buena, con el Ministerio de Agricultura, y tuvo una muy buena recepción, porque de hecho ellos dijeron que ya estaban trabajando en un plan similar y que esto era convergente. Ahora sí, Cate, por favor. A nivel nacional, un poco siguiendo lo que Caterina nos presentaba al inicio, de que esto tiene que ser multiniveles, no solamente a nivel general.
A nivel nacional, crear un sistema nacional de monitoreo de entornos alimentarios, desarrollando una plataforma geoespacial pública que actualiza anualmente datos sobre comercios de alimentos y los combine con indicadores de salud y socioeconómico a nivel de manzana o zona censal. Lamentablemente, como sabemos ya, por las limitaciones del nuevo censo, va a ser solamente a nivel de zona censal, y esto tenía que ver con eso de don Hernán Sandoval, de los determinantes sociales de la salud. Modificar la planificación urbana, incorporando en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones el acceso equitativo a alimentos saludables como estándar obligatorio, similar al áreas verde o colegio. Esto incluye exigir estudios de impacto sobre el entorno alimentario para nuevos proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que es como el área que más nos toca revisar, que por supuesto que a muchos no les va a gustar, pero a muchos les van a necesitar, y va a ser importante que esto se lleve adelante porque justamente va a acercar la nutrición hacia los hogares posiblemente. Fortalecer la atención primaria de salud, dotar a los CEFAM de herramientas para diagnosticar el riesgo por desierto alimentario y vincular a los pacientes con programas de apoyo como la entrega de canastas de verdura o talleres de cocina, que algunos municipios de hecho ya lo hacen. Ahora sí, la siguiente categoría. A nivel regional, proteger los suelos agrícolas. Ahí se está viendo el atlas para los que no van a poder verlo. Igual se va a poder descargar. Nosotros lo vamos a dejar en PDF disponible para libre descarga, no va a ser problema. Proteger suelos agrícolas y crear cinturones verdes, algo que fue crítico justamente en dictadura. En el año 79 se crea la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que lo que hace es eliminar zonas agrícolas en el entorno urbano de Santiago, convertirlo en zonas urbanas. Con eso no solamente cambia el valor de suelo, sino que se aleja la distancia entre el centro urbano y la disponibilidad de alimentos saludables. Y eso en Santiago al menos, que fue muy agresivo, se duplicó el área urbana en base a costo de área agrícola. No fue así en todas las ciudades de Chile. Por lo tanto, todavía hay espacio en otras ciudades de Chile para evitar ese error de la expansión urbana comiéndose suelo agrícola y generando más bien espacios subcentrales más que destrucción por adosamiento urbano. Incorporar un eje de soberanía alimentaria en los planes reguladores para proteger los suelos de alto valor agrícola. Esto tiene que ver mucho con una estrategia más agregada de soluciones basadas en naturaleza, que es algo que se está hablando ahí también desde el núcleo de lenguaje y creación. Crear un fondo regional para la innovación en abastecimiento, destinar recursos del FNDR para financiar proyectos municipales que mejoren el acceso a alimentos como mercados móviles, subsidios para el transporte de feriantes a zonas aisladas o huertos comunitarios, que de hecho muchos programas ya lo hacen. ¿Ya? Esto quizá lo que muchas veces ocurre para uno que es académico, que trabaja como en esto de estar desde lejos mirando la realidad social chilena, es que como llegan de diferentes lugares, diferentes experiencias, no se dan cuenta muchas veces de que hay experiencias compartidas que serían muy útiles para el resto de los municipios. Por ejemplo, voy a poner un caso súper concreto, no tiene tanto que ver con esto, pero que es muy buena idea. En Tocopilla estaban las generadoras de energía por hidrocarburos, eran tremendamente contaminantes y generaban mucho polvo en suspensión de metales tóxicos. ¿Quién limpiaba eso? El municipio, a través de los barrenderos y de la basura, del levantamiento de basura. ¿Qué hizo el alcalde? ¿Qué se le ocurrió hacer al alcalde? Cargarles un impuesto por contaminación, no por contaminación, sino por aseo y ornato a la empresa eléctrica. Y fue tan grande que al tipo le hicieron la vida imposible. No fue reelecto después porque se lo llevaron preso, ¿no? Hubo un escándalo bien grande, pero hasta el día de hoy entiendo yo que ya no están, de hecho, ya no están las hidroeléctricas las termoeléctricas ya no están en Tocopilla, de hecho murieron, porque según muchos de los propietarios de esas termoeléctricas tiene que ver con ese impuesto. Porque les cobraban, no sé, 400 millones de pesos mensuales por limpiar todo el polvo en suspensión que generaba la empresa. Y eso no es ilegal ni mucho menos, era una viveza constitucional. Y el fondo siguiente, y a nivel local, realizar mapeos participativos locales. Cada municipio puede liderar diagnósticos locales para identificar microdesiertos alimentarios, un poco lo que decía Felipe también, que apareció en la investigación cualitativa, que no necesariamente por vivir en un oasis alimentario yo llego rápidamente a la comida, tiene mucho que ver con esas microrealidades. Si una persona con movilidad reducida probablemente igual no llega, aunque le queda 4 cuadras el mercado. Y detectar barreras de acceso con la participación de vecinos, incorporar a los CEFAM en esos procesos, que es algo que es muy relevante, que los profesionales de la salud a cargo de la salud de una comuna, de un barrio, sean también parte del proceso de entender cómo está funcionando el circuito sanitario en torno a donde ellos trabajan. Y eso evidentemente en muchos lugares ocurre, gran parte porque también muchos de los
trabajadores de ahí quizás hasta viven cerca, pero en otros lugares no ocurre, sobre todo en ciudades más grandes. Fomentar el comercio saludable, simplificar y reducir los costos de patentes para verdulería y frutería, regular la densidad de locales de comida ultraprocesada cerca de colegios y otorgar permisos para el uso de espacios públicos para ferias libres. Por ejemplo, mi hijo va a un colegio público y en el kiosco venden puro dulce. No hay manzana. Le encanta la manzana y le mandamos nosotros, al final al revés, nosotros compramos manzana para que llegue, como pues la mayoría de los papás, creo, no sé, hay hartos papás, pero usualmente se compra la colación, ¿cierto? Incluso en el supermercado y hay unos pasillos de colaciones, donde hay galletas sin azúcar y cosas así. En nuestro caso tenemos la suerte que nuestro hijo prefiere, en vez de la galleta, prefiere la manzana o el plátano o la mandarina, pero eso en el colegio no lo venden. Es muy raro. Sería hasta más barato para el colegio tener eso que tener los dulces que venden. Lo ponía como ejemplo simplemente porque debe haber un incentivo económico, como todo en Chile, detrás de por qué elegir el dulce chino en vez de la fruta local o la fruta nacional o internacional, si quieren. Crear alianzas estratégicas y recetas médicas saludables, establecer alianzas entre los CEFAM y los comerciantes locales para que los profesionales de la salud puedan recetar el consumo de frutas y verduras utilizando un sistema de vouchers o descuento para los pacientes. Eso también es una idea, parte de las locuras que salen de las conversaciones. No sabemos si a alguien le va a hacer sentido, probablemente a muchos profesionales de la nutrición sí. Bueno, y este es el libro que se va a publicar en Inglaterra. Es un libro que es un handbook y que nosotros tratamos de tener el cuidado de compartir cada una de las metodologías. Lo que hicimos fue recolectar metodologías de epidemiología espacial alimentaria y tener a Chile como caso de estudio, principalmente la ciudad de Valdivia, que es una ciudad chica, fácil, con hartos datos y que además, y bien verde, entonces nos permitía también modelar sin tanta complejidad, como Santiago es muy complejo, son muchas comunas, Valdivia es una capital regional igual, y como para ejemplificar la utilidad del libro, que es un handbook que busca justamente eso, están todas las partidas de R en script para que cualquier persona lo pueda agarrar, tomar. Incluso hay un dataset que pueden descargar y trabajar directamente con el dataset de Valdivia y de otra manera también lo pueden descargar del link que viene con el libro, que el libro por supuesto es impreso, pero bueno, ahí ya transcriba, pues, uno puede mover los dedos. Eso, no sé si hay otra. Ah, sí. Futuros proyectos, aquí viene el optimismo del equipo, siempre, llevamos chocando contra la pared varios años con esos futuros proyectos, pero vamos que vamos. Próximos pasos, mapeo y registro de enfermedades asociadas a la alimentación en todas las regiones del país, porque como les decíamos antes, cuando hicimos el estudio dentro del libro, hay un análisis final que aplicamos a las 16 capitales regionales, para ver si es que podíamos hacer una regresión geográficamente ponderada en todas. Y solamente sobrevivieron, porque así funciona la estadística, tenéis que tener muchos datos para que los datos resulten y funcionen, sobrevivieron solo 3, que evidentemente son las 3 áreas metropolitanas, Santiago, Valparaíso, Concepción. El resto de las ciudades no pudieron entrar porque no había suficientes datos. Menos datos van a haber ahora por la nueva unidad de censo, por lo tanto el trabajo que hay que hacer es a nivel censal. Acá nosotros tenemos una oportunidad muy grande dentro de UDLA porque están los programas de intervención comunitaria levantando datos en los barrios y esto se puede hacer a nivel de esos barrios también. Y esa información, mientras se cruce con la información que ya tenemos, se pueden desarrollar nuevas investigaciones, nuevas publicaciones, nuevos proyectos. Queda pendiente investigar las prácticas y el bienestar subjetivo de las familias que habitan en desiertos alimentarios. Felipe ya lo hizo, pero extenderlo esto a nivel nacional es un desafío interesante. Generar convenios para investigación y financiamiento, utilizar los recursos y el visor para la toma de decisiones, socializar este visor a través de un policy brief que es parte de ese atlas, y alimentar la plataforma con nuevos datos para enriquecer nuestro diagnóstico junto con postular a nuevos proyectos que obviamente es parte de lo que ya estamos haciendo. Eso sí que sí se acaba. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por este completo resumen del atlas de todo el trabajo que se realizó en este proyecto FONIS. Va a quedar pendiente entonces el traspaso de nuestro atlas al director de ODEPA. Habíamos quedado en que íbamos a realizar eso hoy día, pero bueno, no pudo llegar. Sin embargo, ya cerrando esta sesión y dándole las gracias a cada uno de ustedes, de los presentes, por haber escuchado, ¿cierto?, de qué se trataba el FONIS. Bueno, con mucho cariño y mucho orgullo cerramos este proyecto.
Ya se vienen muchas otras propuestas de seguir desarrollando temas en conjuntos, interdisciplinarios. Invitamos también a Caterina a colaborar con nosotros. Y queremos hacerle un regalo también a Caterina por haber venido, por haber participado. Así que, por favor, Francisco, le vamos a regalar a Caterina también un atlas para que se lo lleve a Italia de recuerdo, ¿cierto?, de nuestro trabajo. Así que muchas gracias, Caterina.